ya de la reacción. Recuerden que las enzimas no alteran la constante de equilibrio de la propia reacción, sino que lo que hacen específicamente es ofrecer un camino alternativo a la reacción, ¿ya? Y este camino alternativo es el que conlleva una menor energía de activación, por ende, una menor energía para que se lleve a cabo la reacción. Ya, por eso es que son tan eficientes y que no alteran el equilibrio propio de la reacción química que está ocurriendo en ese momento. Recuerden que las reacciones químicas se están dando constantemente en el tiempo, ¿ya? Y en algún momento se van a dar, pero las enzimas lo que hacen es favorecer estas colisiones efectivas, ¿ya? Acercar, ¿no es cierto?, los sustratos para que lleven a cabo la reacción y que éstas formen el producto, ¿ya? Entonces ya una vez claro eso y teniendo en cuenta también el modelo estacionario, ¿no es cierto? El paso de enzima más sustrato al complejo enzima sustrato, luego enzima producto y luego que se libera ese producto y se va a formar la enzima más el producto, ya teniendo claro eso, vamos a pasar a ver lo que es la cinética enzimática, ¿ya? No sé si alguno de ustedes ya revisó este seminario, no lo creo porque recién tuvieron el seminario 2 hoy día, si no me equivoco. Entonces vamos a partir con la pregunta número uno. Ya, antes de empezar, necesito que me digan si qué se les viene a la mente cuando alguien les dice cinética enzimática. ¿Qué piensan que es la cinética enzimática? O si saben algo de la cinética enzimática, con lo que ya han visto de su clase y todo eso. ¿Qué es lo que se les viene a la mente? El movimiento de la enzima. Ya, el movimiento de la enzima, ¿no es cierto? Por cinética. Muy bien. Carlos, Eh, Pienso acelerar las reacciones. acelerar las reacciones, ya. Ya, esas son definiciones que ustedes me han dado, ¿no es cierto? Entonces, y ahora vamos a la definición un poquito eh, más estructurada, ¿no es cierto? La cinética enzimática hace referencia a, como ustedes saben, en cinética se estudia como el comportamiento de algo, ya de cualquier cosa, en realidad en el tiempo, ya en física cinética se refiere a otra cosa, al movimiento, pero aquí, bueno, también se hace referencia un poquito al movimiento, pero aquí se estudia específicamente el cómo va cambiando en el tiempo el sustrato hacia producto, ¿ya? Y qué va pasando en el intermedio de esto, ¿ya? Cómo se va dando, qué va apareciendo en nuestro tubo de ensayo, ¿no es cierto? Y en base a eso nosotros tenemos aquí la primera pregunta, ya que dice, para un sistema enzimático dado, que sigue la cinética de Michael y Menten, ya ustedes ya saben quiénes fueron Michael y Menten, ya dos científicos que propusieron todos estos modelos ya de enzima que se siguen utilizando hasta hoy. Entonces nos dice, dibuje las curvas correspondientes a las coordenadas que se indican y discuta su significado. Ya, entonces nos ponen primero un gráfico de velocidad, ¿no es cierto? Esa vez significa velocidad versus concentración. ¿De qué? De sustrato. Después el segundo es velocidad versus concentración de enzima. Y después el tercero es enzima sustrato versus tiempo. Luego tenemos el sustrato versus tiempo y luego tenemos el producto versus tiempo. Ya, entonces ahora la idea es que vayamos rellenando esto, ¿no es cierto? Nos están preguntando en el primer caso cómo es la velocidad con respecto al sustrato, ¿ya? Eso quiere decir que si nosotros tomamos, no sé, por ejemplo, tres tubos de ensayo, ¿ya? Estos tres tubos de ensayo van a tener la misma concentración de enzima cada uno. Espérame un poquito para poder dibujarlo. Ya, entonces tomamos estos tres tubos de ensayo, ¿no es cierto? Disculpen, que dibujo feo. Y todos estos tubos de ensayo van a tener la misma cantidad de enzima. Una cantidad de enzima E, le vamos a poner. La diferencia es que a esto lo vamos a hacer a distintas concentraciones de sustrato de S1, S2 y S3, ¿no es cierto? De mayor a menor, ¿ya? ¿Qué va a pasar en términos de velocidad, ¿no es cierto? Cuando nosotros echemos el sustrato, obviamente la enzima va a reaccionar, ¿no es cierto? Y va a llevar a cabo la conversión desde sustrato hacia producto y lo va a llevar a cabo a una determinada velocidad, ¿ya? Esa velocidad de que va a depender, obviamente, de la cantidad de sustrato que nosotros agreguemos y también de la cantidad de enzima, ¿ya? Bueno, además depende también que la enzima esté funcionando en condiciones óptimas. Ya recuerden que las enzimas tienen un pH y una temperatura óptima para funcionar, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros tenemos una cantidad fija de enzima en estos tres tubos de ensayo y lo único que variamos es la concentración de sustrato, nosotros vamos a poder notar que si la cantidad de enzima, por ejemplo, es 3, ya le vamos a poner un número 3. Tenemos un caso muy hipotético,
Tenemos 3 enzimas en cada tubo de ensayo. En el tubo de ensayo número 1 echamos solamente un sustrato. En el tubo de ensayo número 2 echamos 2 sustratos. En el tubo de ensayo número 3 echamos 3 sustratos. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con esto? Que mientras mayor sea la cantidad de sustrato que agreguemos, la velocidad va a ir aumentando. ¿Ya? ¿Por qué va a ir aumentando? Porque resulta que cuando tenemos solamente un sustrato y 3 enzimas, eh, esas 3 enzimas van a estar de cierta forma compitiendo por ese sustrato, ¿no es cierto? Y va a haber enzimas libres sin hacer nada. ¿Ya? Entonces va a haber solamente una pequeña porción de las enzimas que van a estar llevando a cabo la reacción. Lo mismo va a pasar con el tubo 2 y el tubo 3. Si echamos 3 sustratos y hay 3 enzimas, las enzimas van a estar completamente saturadas y va a estar funcionando todo el sistema a una velocidad máxima. ¿Ya? Por lo tanto, en este gráfico de velocidad versus concentración de sustrato, vamos a notar que a mayor concentración de sustrato, la velocidad debería de aumentar. ¿Ya? Debería. ¿Ya? Tal vez lleguemos a un punto en el que se nos forme un plato y esta curva se aplane. ¿Ya? Después, velocidad versus enzima, ET es enzima total. ¿Y aquí va a pasar? Que si nosotros ahora no variamos la cantidad de sustrato, sino que dejamos sustrato solo, ¿no es cierto? Estable ya en sus cantidades, y solo variamos la cantidad de enzima, ¿qué va a pasar? Yo les dije que la velocidad dependía de dos cosas, ¿no es cierto? De la cantidad de enzima y de la cantidad de sustrato. Entonces, si variamos la enzima, va a pasar algo sumamente, muy similar a lo anterior, ¿no es cierto? Que a mayor cantidad de enzimas que tengamos, se va a lograr una mayor velocidad, ¿ya? Siempre y cuando, obviamente, el sustrato sea constante. Y ahí tal vez se forme un plato también, ¿ya? Pero eso no estoy muy seguro, pero podría pasar. Eh, Después nos dicen en sí, del complejo, la concentración del complejo enzima sustrato versus el tiempo. ¿Qué va a pasar? Que cuando se esté llevando a cabo esta reacción, ustedes saben, ¿no es cierto?, que la enzima más el sustrato van a formar al complejo enzima-sustrato y que después se va a liberar ya el producto, obviamente más la enzima. Nos están preguntando por esta concentración. ¿Qué va a pasar en el tiempo con esto? Va a haber un momento en el que esta concentración va a aparecer, ¿no es cierto?, que es al inicio de la reacción, porque no hay nada, por lo tanto es obvio que aparezca, va a aparecer y luego va a llegar un punto en que toda la enzima va a estar ocupada. Y ahí en ese momento esta curva se aplana y luego cuando ya llega al final de la reacción, cuando ya no queda más sustrato, el complejo enzima sustrato desaparece completamente. ¿Ya? ¿Qué pasa en este gráfico de concentración de sustrato versus el tiempo? Obviamente ustedes saben que el sustrato que nosotros agregamos al principio se va a consumir. ¿Ya? Entonces, a medida que pasa el tiempo, en presencia de la enzima, el sustrato se va a ir consumiendo, por lo tanto, la concentración de este sustrato va a ir disminuyendo en el tiempo. ¿Qué pasa con la cantidad de productos? Va a aumentar en el tiempo. ¿No es cierto? Entonces aquí tenemos varios gráficos que nos representan el cómo funciona este sistema enzimático y nos muestran la aparición de un complejo enzima sustrato que es transitorio hasta que se acaba el sustrato. Y también nos muestran, por ejemplo, que a medida que avanza el tiempo, el sustrato desaparece y va apareciendo el producto. ¿Ya? Y aquí ya nos metemos con tablas, ¿ya? Porque nos presentan una tabla y dice la streptokinasa, ya producida por el Streptococcus beta hemolítico, es una enzima proteolítica con uso clínico en la disolución de coágulos. Se analizan varios extractos de cultivo de Enterococcus beta hemolítico y se encuentra la siguiente actividad enzimática para cada uno, expresada en micromoles de productos por miligramo de proteína. Ya, esa es una unidad de velocidad, ¿no es cierto? Entonces nos dicen, nos dan un tiempo, disculpen, es una unidad de, yo podría decir tal vez de concentración. Entonces nos dan un tiempo, ¿no es cierto?, en minutos, y nos muestran el extracto 1, el extracto 2 y el extracto 3. Y ahí nos dicen que esto representa la actividad enzimática. Ya entonces, a tiempo cero, tanto extracto 1 como extracto 2, extracto 3 tienen una actividad enzimática de cero. Entonces, ya pasamos por de acá, acá está. Ya. ¿Qué va a pasar? Ya nosotros nos fijamos, ya que por ejemplo, si no fuéramos el caso particular del extracto 1, a medida que pasa el tiempo, la actividad enzimática va aumentando, el extracto 2 también va aumentando, ¿no es cierto? En el extracto 3 también va aumentando, a simple vista, solamente viendo los números. Eso que nos damos cuenta que acá el aumento es menor, ¿ya?
Nos dice, confecciones curva de progreso para cada experimento. Ya ustedes ya saben lo que es una curva de progreso, ¿no es cierto? Que representa eh, la concentración de producto, a ver, sí, la concentración de producto en el tiempo, y nos va a mostrar cómo avanza esta reacción, ¿ya? Entonces, aquí necesitamos ocupar un viejo amigo, ¿ya? Excel. Ya, Excel es una maravilla, ¿ya? Y espero que sepan usarlo, o por lo menos que tengan algún conocimiento de cómo se usa. Eh, y vamos a confeccionar los gráficos. Ya obviamente primero tenemos que copiar los datos. Ya acá están los datos, ¿no es cierto? Tiempo en minutos, extracto 1, extracto 2 y extracto 3. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que nosotros necesitamos, ya necesitamos, bueno, primero nos piden hacer curva de progreso, ya, y eso está graficado acá. Y luego creo que en la pregunta 2 nos van a pedir la velocidad, ya, pero veamos el caso particular de la curva de progreso que se hace simplemente tomando los datos de tiempo versus los datos de actividad enzimática, ¿ya? Eso los tomamos, ¿no es cierto? Los marcamos, le ponemos a insertar, gráfico recomendado, y ahí nos va a tirar el gráfico, ¿ven? Ya, y ese gráfico es el que resulta de acá, ¿no es cierto? Entonces vemos que a medida que pasa el tiempo, la actividad enzimática va a ir aumentando. Ya en el estrato 2 también pasa lo mismo, pero acá vemos que ya se llega como a un aplanamiento de la curva. Ya en el estrato 3 ya vemos ese aplanamiento de la curva. ¿Ya? Luego, entonces ahí está la gráfica. Ya cumplimos con la primera tarea y las pegamos ahí. ¿Ya? Luego nos piden calcular las velocidades iniciales y las obtenidas a los 30 minutos para cada reacción interpreta su resultado. ¿Qué pasa? En el inicio, ¿no es cierto? Las velocidades sería esto, ya esto en el inicio, en un minuto, por ejemplo, la actividad enzimática del trato 1, 2 dividido en el tiempo, ¿no es cierto? O sea, en 1, 2 dividido en 1, después 9,5 dividido en 1 y luego y después 18,1 dividido en 1. Por lo tanto, va a ser estas tan unidades de actividad enzimática, ¿no es cierto?, por minuto. Y luego los 30 minutos tendríamos que hacer algo similar, ¿no es cierto? Tomar todos los datos y dividirlos en el tiempo. ¿Ya? Y hacemos cada uno con eso. Y vamos a llegar a un resultado y nos vamos a dar cuenta que la velocidad, ya la velocidad a los 30 minutos de todos los extractos disminuye. ¿Ya? Y esto es lógico si nosotros no, nos devolvemos a ver el gráfico. ¿Por qué es lógico? Porque nosotros vemos que la curva tiende a aplanarse, ¿no es cierto? Y acá tenemos los gráficos de actividad enzimática versus tiempo. Si nosotros tomamos, ¿no es cierto?, la ecuación que está representando esta recta, la derivamos, ya recordando un poco matemática, ya marcamos una derivada, ¿ya? Y nos vamos a dar cuenta que a medida que nosotros tomamos más tiempo, la actividad enzimática decae, ¿ya? Y la derivada, ¿no es cierto?, está representando la pendiente en un cierto punto, y nos vamos a dar cuenta que a medida que avanzamos la pendiente se va volviendo menor. Y ahí esa pendiente básicamente está representando la velocidad. Por lo tanto, si la pendiente se vuelve menor, la velocidad también es menor. Ya esto se puede sacar de este tipo de gráficos de progreso. Ya recuerden que en un gráfico de progreso, la pendiente de cierto punto, porque no en todos lados iguales, no son rectas, ¿ya? La pendiente de cierto punto va a estar representando la velocidad en ese punto. ¿Ya? Entonces, a medida que nosotros avanzamos, nos damos cuenta que llegamos a un plato donde la velocidad decae, ¿ya? Y también decae la actividad enzimática, obviamente. Ya llega a un punto máximo esta actividad enzimática donde ya no pasa más allá de cierto punto, ¿ya? Entonces, ya analizamos eso. Después dice, ¿cuál es la preparación más activa? ¿Ya? La más activa. Y acá yo puse que la enzima más activa es la del extracto 3. ¿Ya? ¿Por qué es la más activa? Porque logra mayores velocidades en menor tiempo, ¿no es cierto? Y esto se debe, obviamente, a que el extracto 3 está más concentrado, ya como imagínense esto, siguiendo el lógico de lo que explicamos delante, hay una cierta cantidad de enzima en el extracto 3 y toda esa enzima en ese punto, al agregar el sustrato, ¿no es cierto? Una cantidad saturante de sustrato
va a saturar a toda la enzima, entonces toda la enzima va a estar funcionando a la vez y va a generar una velocidad mucho mayor a la del extracto uno, que va a tener una menor cantidad de sustrato. Ya va a seguir funcionando, pero como hay menos sustrato, hay enzima que queda sin hacer nada, ¿ya? Entonces, esa enzima que queda sin hacer nada, obviamente va a hartar y va a hacer que sea todo más lento, ¿ya? Entonces, lo ideal siempre es tener a toda la enzima funcionando. Entonces, esto podía deberse a varias razones, ¿no es cierto? A que la cantidad de sustrato, porque aquí no nos dicen que es una mayor cantidad de sustrato, sino que simplemente nos dan esos datos, pero se puede deber a que la cantidad de sustrato en el extracto 3 eh, es mayor, ya es mayor, ahí me equivoqué, pues es menor, pero tiene que ser mayor porque tiene que estar a concentraciones saturantes ya de la enzima para lograr una velocidad así máxima. También puede ser que el pH sea el óptimo y que la temperatura sea la óptima también en comparación al extracto uno. Tal vez el extracto uno está funcionando a una menor temperatura que el extracto 3. Ya eso no lo podemos saber porque no nos dan esos datos. Entonces podríamos ir especulando varias cosas, que puede ser contaminación, que puede ser esto otro, que a lo mejor acá había un inhibidor o cosas así. Ya entonces no podemos saber más allá de los datos que nos dan, sino que solamente podríamos decir que tal vez ocurra esto, tal vez ocurra esto otro. ¿Ya? Después dice la 3, la enzima beta. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí con respecto a los gráficos y eso? ¿O a Excel? No, todo claro. ¿Todo claro? De mi parte. Ya, bueno. Después dice la enzima beta lactamasa, ya la penicilinasa, ya probablemente que tiene que ver con la penicilina, ¿no es cierto? Por el nombre, presenta en algunas bacterias, hidroliza la penicilina, ya ahí lo dice. Eh, Se dispone en una solución de 10 ml que contiene 10 a la menos 9 gramos de penicilina. O sea, imagínense, 10 a la menos 9 no es prácticamente nada, ¿no es cierto? O sea, nada, ya, es muy poco gramos de penicilina. Imagínense el tipo de balanza que se necesita para eso. Ya, ese tipo de balanzas son las micro, no me acuerdo el nombre, pero son una balanza sumamente cara y que solamente hay pocas y son tan contadas con los dedos probablemente acá en Chile. Entonces dice que se le agrega esta cantidad de gramos ya a la penicilasa, a la penicilinasa, ya pura para estudiar la cinética de dicho proceso y se obtienen los siguientes resultados. Por lo general, cuando se trabaja así, ¿no es cierto?, con tan pocos gramos, ya son netamente con objetivos de investigación, no con la parte clínica del asunto. Entonces nos muestra una concentración de penicilina ya en micromolar y al otro lado tenemos la cantidad de hidrol, la cantidad de penicilina hidrolizada. ¿Ya? Entonces nos muestra una en nanomolares por minuto, o sea, nos está mostrando velocidad. ¿Ya? ¿Qué nos piden? Nos piden confeccionar un gráfico de velocidad iniciales, ya porque son velocidades iniciales, versus tiempo. Y después uno dividido en velocidades iniciales versus uno dividido en concentración de sustrato. ¿Qué es esto de acá? Es Michaelis-Menten, ¿no es cierto? Es Michaelis-Menten. ¿Y qué es esto de acá? Es Linauer-Burke, ¿ya? Que es el gráfico de los dobles recíprocos. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar todos estos datos, nos vamos a ir a Excel, los vamos a poner, vamos a copiar acá, tal cual como están, ya lo copiamos, y acá están los datos, ¿ven? Concentración de penicilina y cantidad de hidrolizada. Estos son velocidades, por lo tanto, como tenemos las velocidades, vamos a poder graficar sin problema el gráfico de Michaelis-Menten. Lo único que vamos a tener que hacer va a ser tomar los datos y pedirle a Excel, ¿no es cierto?, que nos inserte un gráfico, ¿ya? En gráfico recomendado, todos los gráficos, por lo general, el gráfico que siempre funciona son este tipo de gráficos de acá, ¿ya? Que son el de, em, ay, ¿cómo se llama esto? De dispersión, ¿ya? Que aparecen ahí. Entonces, este tipo de gráfico, por ejemplo, acá nosotros apretamos el más y nos vamos, por ejemplo, ahí nos inserta una línea de tendencia, pero esto nosotros vemos claramente que no es lineal, ¿no es cierto? Por lo tanto, si ponemos una línea de tendencia lineal, nos va a arrojar eso, una línea de tendencia sumamente mala, ¿ya? Porque no está de acuerdo a lo que se ve, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer?
Vamos a apretar esta flecha de acá y nos vamos a ir a más opciones. Ya nos va a desplegar un cuadradito acá. Ya, y aquí vamos a poner, por ejemplo, línea de tendencia, opciones de línea de tendencia. La que más se asemeja a la forma que tenemos es la logarítmica. Y ahí nos tira una línea de tendencia logarítmica, ya, de cómo se ve. Porque recuerden que estos son ensayos, ya está ocurriendo. Entonces, no va a ser perfecto. El punto no siempre va a caer en la línea. Ya, no es perfecto el manejo, ¿no es cierto? Porque obviamente pueden ocurrir errores durante el proceso. Y acá podemos, por ejemplo, que nos presente la ecuación y que nos presente el R cuadrado, ya, pero eso ya es otro tema porque no se utiliza acá. Ya, y ahí está el gráfico, ¿ven? Y quedó igual al de arriba, la diferencia es que el de arriba está unido entre los puntos y acá nos muestra la línea de tendencia. Lo mejor es poner la línea de tendencia, ¿ya? Y listo. Eso era todo con el gráfico de Linear Workbook. ¿Ya? Ven que es súper fácil dibujarlo, incluso hacerlo también en un papel milimetrado o en el cuaderno es relativamente sencillo. Y después nos piden eh, hacer calcular los dobles recíprocos, ¿no es cierto? De Linear Workbook. ¿Cómo se hace? Simplemente tomamos la concentración de sustrato, ¿no es cierto? Cada una de estas y las vamos a dividir las vamos a invertir, ¿no es cierto? O la vamos a elevar a -1 también, que básicamente es lo mismo. Entonces la elevamos a -1, la invertimos, que sería 1. Aquí le pido al Excel que me divida 1 dividido en la celda B4, ya que es el que está ahí, por lo tanto la operación va a ser 1 dividido en 1. Después acá le pido al Excel que sea 1 dividido en la B5, que va a ser 1 dividido en 3, y eso es 0.333, ¿ya? Y eso le pido en cada recuadro hasta terminar con todos los datos. O sea, le estoy pidiendo que me invierta todos los datos de la concentración, y después le pido que me invierta todos los datos de las velocidades. Entonces nosotros tomamos esto, ¿cierto? Tomamos estos datos, le damos un insertar, gráfico, todos los gráficos, dispersión, este de acá, ¿ya? Aceptar. Más línea de tendencia. Aquí sí se puede usar directamente la línea de tendencia. ¿Por qué? Porque es un gráfico de tipo, se nota que va como en una línea recta, ¿ya? Entonces sí se puede usar. Y como aquí nosotros vamos a necesitar un dato extra, que es la ecuación de la recta, nos vamos a más opciones y le pedimos que nos presente la ecuación de la recta de esta cosa. ¿Ya? Y ahí está la ecuación de la recta. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de este gráfico? Y se los voy a dibujar por acá, perdonen. Y se los voy a dibujar por acá. Déjenme abrir. La gracia de este tipo de gráfico, ¿no es cierto? De Linear Workbook, es que se nos presenta en 1 dividido en B0 en el eje Y 1 dividido en la concentración de sustrato en el eje X, ¿ya? Y eh, aquí se nos va a presentar siempre una línea, ¿ya? Esa es la gracia, que esa ecuación, o sea, esa recta que tenía esta forma, en mi caída de mente, ahora pasa a ser una línea recta, ¿ya? Y cuando es una línea recta, nosotros podemos hacer varias operaciones matemáticas, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a ver que acá, donde corta en el eje Y, ese dato va a ser igual a 1 dividido en la B max, ¿ya? Y donde corta en el eje X, va a ser, ese dato de ahí va a ser 1 dividido en la KM. Entonces este gráfico es súper fácil, ¿no es cierto?, sacar estos valores de Bmax y Km. ¿Por qué? Porque la ecuación es lineal. En cambio, ustedes se dieron cuenta que cuando le pedí al Excel que me arrojara ¿cómo se llama esto? La ecuación de la recta en este tipo de gráfico, ¿ya? Era una ecuación de tipo logarítmica, ¿ya? Y le presentar la ecuación de la recta, tiene un logaritmo natural, ¿ya? Entonces la cosa se complica mucho. Ya, y aparte ustedes saben que la KM estaría como por acá, porque es la mitad de la B más, entonces estaría como por acá, y podríamos extrapolarla directamente en el gráfico, pero eso sería como mucho al ojo, ¿ya? Entonces uno tiende a cometer errores. Entonces lo que se hace y lo que se le ocurrió a estos compadres de Linear Burke, ya que siguieron el mismo estilo de Michael Mentel, invertir estos datos y generar una línea recta, ¿ya? Y con esta línea recta, ellos pueden obtener, ¿no es cierto? A través de la ecuación de la recta se puede obtener la KM y la Bmax. Entonces se pueden obtener esos dos datos que son sumamente relevantes para hacer distintos análisis, ¿ya? Entonces,
De hecho, creo que después lo pide. Sí, efectivamente lo pide. ¿Ya? Entonces, como yo ya les dije que vamos a necesitar este dato de acá, ¿no es cierto? Vamos a anotar la ecuación de la recta que nos dio que es y igual a 7,62. Bueno, vamos a hacer con dos decimales nomás. X más 1,46. 1,46. ¿Ya? Entonces salimos de aquí. Ya, y ahora nos pide calcular la Bmax y la Km. Y nosotros como ya sabemos, ¿no es cierto?, para dónde va la cosa, vamos a calcular esta Bmax y la Km. Ahí sí. ¿Ya? ¿Alguien, por mientras a alguien se le ocurre cómo hacerlo? Por ejemplo, ¿cómo sacarían el corte en el eje X? Vamos, recuerden, sí, esto es simple. ¿Cómo se saca el corte cuando tenemos una ecuación lineal? ¿Cómo sacamos el corte en el eje X? ¿No se acuerdan de matemáticas? No, ya se lo olvidó. Acuérdense de las clases de los preus, del colegio, ya cómo se saca. Oye, me acuerdo re poco, me acuerdo que había como una tipo formulita para evaluar puntos, Ya, sí, puede que pero haya una fórmula, pero mucho más sencillo que eso. Mira, ¿qué pasa en el gráfico? ¿No sé, en este gráfico X y Y? Cuando nosotros queremos evaluar el corte en el eje X. ¿Ya? Y voy a aprovechar el tiro de explicarlo. ¿No es cierto? Tenemos un gráfico cualquiera, ¿ya? Un gráfico de X, Y, ya, X, Y. Y nosotros quisiéramos evaluar, por ejemplo, el corte en el eje X. O sea, ¿dónde corta en el eje? ¿Qué pasa con la Y? ¿A qué nivel está la Y? Está en el cero, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para evaluar el corte en el eje X? Igualar la Y a cero. ¿Y qué tenemos que hacer? Eh, para saber el corte en el eje Y, igualar X a cero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí va a estar en el nivel de la X igual a cero. ¿Ya? Entonces, es súper simple, ¿ven? No hay que ocupar ni una fórmula ni nada. Sino que verdad, toda la solamente razón. igualamos Y o X a cero dependiendo de lo que nos estén pidiendo. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que para calcular, vamos a calcular primero la Bmax. Vamos a poner aquí Bmax. La velocidad max. Eh, para calcular la velocidad máxima, ¿no es cierto? Todos nosotros sabemos que necesitamos saber el corte en el eje Y, ¿ya? Porque recuerden que el Linear Burg, donde corta en el eje Y, es 1 dividido en la Bmax. Entonces ahí vamos a poder obtener la Bmax. ¿Ya? Entonces vamos a igualar Y igual, disculpen, para saber el corte en el eje Y, vamos a igualar X igual 0. Entonces es súper fácil porque si X es 0, esto se anula y nos va a quedar ¿cuánto? Nos va a quedar que Y es igual a 1,46. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que esta Y no es así, ¿no es cierto? Como está justo en el corte, esto es 1 dividido en Bmax. Y esto es igual a 1,46. Entonces, si nosotros elevamos esto a la menos 1, eso nos va a dar la Bmax, ¿no es cierto? Esto nos va a dar la Bmax. Y en este caso, la Bmax sería... Uy, no tengo calculadora aquí. Uy, ¿dónde la dejé? Se me olvidó. Eh, ¿Alguien tiene calculadora en la mano? Sería, ah, a ver, no, no creo que sea eso. Esperamos un poquito, pero ya ahora sí. Disculpen.
Entonces esto era 1.46 elevado a la menos. No es lo que había dado, creo. Porque igual me dio Ah, sí, 0,6. sí, sí, ya. No, que no me fío mucho de esa calculadora del computador. 68,5, ¿no es cierto? 68,5, ¿qué? Perro, gato, caballo, ¿qué? ¿No es cierto? Nos falta algo sumamente importante. Nanomoles por minuto. ¿Ya? Sería nanomoles por minuto. Siempre la unidad de medida, que nunca se lo olvide. Y ahora vamos a ver la KM. ¿Ya? La KM. ¿Cómo calculamos la KM? Igualando I a 0, ¿no es cierto? Para sacar el corte en el eje X. Entonces esto sería 0 igual a 7,62x más 1,46. Esto nos va a pasar restando, esto va a ser menos 1,46, ya, igual a 7,62x. Esto va a ser igual a x menos 1,46 dividido en 7,62. Entonces x va a ser igual a, bueno, ya sabemos que el número va a ser negativo, ¿no es cierto? 146 dividido en 7,62. Y eso es 0,192. 0,192. ¿Ya? ¿Qué pasa? X es igual a 1 dividido en la KM. ¿Ya? Esto es menos 0,192. ¿Ya? Y la KM no puede ser negativa. Ya, imposible que sea negativa. Y ahora, ¿por qué nos quedó acá en este lado positivo si sabemos que el invertir nos va a quedar igualmente negativo? Lo que pasa es que tenemos que fijarnos en qué lado corta, ¿no es cierto? Este gráfico de Linear-Burg. Ya, si ustedes se fijan, los gráficos de este tipo de Linear-Burg siempre o casi siempre, bueno, yo diría que siempre, van a cortar en el lado negativo de la X. ¿Ya? Entonces, en realidad no es 1 dividido en km, sino que es menos 1 dividido en km. ¿Ya? Porque está en el lado negativo de la X, simplemente por eso. Entonces, con ese menos y el otro menos, sí, se anulan, ¿no es cierto? Y nos va a quedar todo positivo. Y ahora lo único que tenemos que hacer es invertir el resultado, ¿no es cierto? Y eso sería la menos. Y eso nos da 5,2. 5,2 de km. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los dos datos. ¿Ya? La KM, que es 5,2, ¿y qué representaba la KM? ¿No es cierto? La concentración de sustrato necesaria para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Eso está representando la KM, que nunca más se lo olvide. ¿Ya? Entonces, más o menos 5 obtenemos, más o menos aquí, si ustedes se fijan, y de hecho si extrapolamos esto, más o menos, de hecho acá está en el 5, ¿no es cierto? Eh, Extrapolamos esto, se va a lograr ahí, justo ahí, la mitad de la velocidad máxima. ¿Ya? Y aquí dice que la velocidad es en 5 es 0,34. De ahí eso era la mitad de la velocidad máxima. Ahora multiplíquelo por 2. ¿Cuánto les da? Alrededor de 0,6, ¿no es cierto? 0,68 específicamente. Y ahí está. De ahí eso no es un dato relevante porque nos dice que lo que hicimos está bien, ¿no es cierto? Porque como la KM, la mitad es la concentración de sustrato necesaria para alcanzar la mitad de la velocidad máxima, ¿no es cierto? Y no es justo 5, sino que 5,2, 5 como algo, ahí estaría esa diferencia que nos marca aquí en ese número 5, ¿ya? Entonces lo que hicimos está bien, ya porque si lo extrapolamos directamente con los datos que nosotros tenemos, nos damos cuenta que al tener una concentración, ¿no es cierto?, de 5, que es nuestra KM, un poquito menos de la KM, obtenemos una velocidad de 0,34 que es justamente alrededor de la velocidad, está cerca de de la mitad de la velocidad máxima. ¿Ya? Por lo tanto, eso está correcto lo que hicimos. ¿Ya? ¿Quedó claro esto? Porque esto es súper importante. ¿Quedó claro? Sí, ¿Seguros? ¿Alguna duda con esto, con los gráficos, las tablas, tal vez, las fórmulas, algo? No, ya, entonces seguimos. Sigamos. Entonces la 4 nos dice, al estudiar la cinética de una enzima en función de la concentración de sustrato en presencia y ausencia de un inhibidor, ya aquí nos metemos con inhibidores. Antes de seguir con esto, necesito saber si estudiaron los inhibidores ya.
si los vieron en clase. ¿Los vieron o no? Bueno, Yo al menos no sé si lo han pasado porque la semana no me conecté. sí, Así pues que yo no al menos. tú te conectaste, sí. Fernando, Carlos, ¿me podrían confirmar si vieron o no el tema de los inhibidores? Inhibición competitiva e inhibición no competitiva, ¿eso? Sí, exacto. Sí, lo mismo. Ya. Ahora yo te hago la Inhibición pregunta, competitiva y no competitiva. ¿cuántos tipos de inhibiciones hay? Ya nombraste dos, ¿no es cierto? Te falta solamente una. Te falta una nomás. La inhibición alostérica, ¿no es cierto? Está la inhibición competitiva, no competitiva y la inhibición alostérica. ¿Ya? Resumen de todo eso rápido, así cortito. Eh, la inhibición competitiva lo que hace es competir, ¿no es cierto? Como su nombre lo dice, y de hecho por algo se llama así. eh, Nosotros agregamos un inhibidor de tipo competitivo y lo que va a hacer es competir con con el sustrato por el sitio activo de la enzima. ¿Ya? Entonces nos va a afectar directamente a la afinidad de la enzima. ¿Ya? Si no afecta a la afinidad, y eso creo que ya lo explicamos, si no afecta a la afinidad, no afecta directamente la KM. ¿Ya? Eso hace un inhibidor competitivo. Eh, ¿Qué hace el inhibidor no competitivo? Ya se une al complejo enzima-sustrato y esto va a afectar directamente a la velocidad máxima, pero no a la KM. ¿Ya? La inhibición alostérica es un caso especial porque puede darse que afecte o no a la KM o que afecte o no a la velocidad máxima. Ya eso es un poco más complejo de analizar, pero en pocas palabras, lo que hace la inhibición alostérica es que el inhibidor se une a un sitio distinto y alejado del sitio activo, ¿ya? En cambio, el competitivo y el no competitivo, bueno, el no competitivo se une cerquita de este sitio activo, ya cerquita de donde está formando este complejo enzima sustrato, y el inhibidor competitivo se une directamente en el sitio activo, ¿ya? Pero el inhibidor alostérico se une en un sitio completamente distinto, que puede estar al otro lado de la enzima, ¿ya? Pero lo que hace, por ejemplo, algunos tipos de inhibidores competitivos, o también pueden ser, disculpen, inhibidores alostéricos, o también pueden ser en algunos casos activadores alostéricos, ¿ya? Los clásicos son las modificaciones post-traduccionales que son de tipo reversible, ya como las fosforilaciones, ubiquitinaciones, eh, metilaciones, todo ese tipo de reacciones, que básicamente, por ejemplo, la fosforilación es agregar un grupo fosfato, en este caso a la enzima, ¿no es cierto? Puede ser una proteína también, o un transportador. ¿Qué pasa cuando nosotros agregamos este fosfato a una proteína, ¿no es cierto? O en este caso a una enzima, que este grupo fosfato ustedes saben que tiene una carga negativa. Ya hay un poco retomando, eh, todo esto viene del ATP, ¿no es cierto? De la energía de la célula. Pero recuerden que el ATP no es una moneda energética, ya es nada más ni nada menos que un transportador de grupos fosfato, ¿ya? Entonces estos grupos fosfato, cuando se lleva a cabo la fosforilación, se unen a la proteína y ¿qué va a ocasionar? Que la proteína de estar en esta forma, cuando se une el grupo fosfato, como tiene carga negativa, va a alterar las reacciones, las interacciones débiles de la proteína, ¿ya? Y va a generar un cambio conformacional, ¿ya? Un cambio conformacional que de estar así, va a quedar así, ¿ya? Entonces va a quedar distinta la enzima. ¿Ya? Entonces, ese cambio puede activar a una enzima o la puede inhibir. ¿Ya? Y esos son los activadores o inhibidores alostéricos. En este caso, vamos a ver y vamos a analizar solamente dos casos específicos que son de los competitivos y los no competitivos. Ya aquí nos presentan un gráfico, y esto lo vamos a hacer un poquito más corto porque ya nos queda poco tiempo, que dice, al estudiar la cinética de una enzima en función de la concentración de sustrato en presencia y ausencia de un inhibidor, la concentración eh, ¿no es cierto? 1 milimolar, se obtienen los siguientes datos. ¿Ya? Esa 1 milimolar es la concentración de la enzima, ¿no es cierto? Entonces, nos dan estos datos, nos dan la tabla. ¿Qué tenemos que hacer primero? Para poder hacer algo, tenemos que graficar, ¿ya? ¿Cómo graficamos? En Excel. Vamos, pasamos los datos y los ponemos acá, ¿no es cierto? Y aquí vamos a tener que, podemos hacer el gráfico de Michaelis-Menten para ambos, ¿ya? Para el con inhibidor y sin inhibidor. Y aquí vemos que el con inhibidor, ¿no es cierto?, es el eh, color naranjo y el sin inhibidor es el de color azul. Y acá el de doble recíproco, que básicamente es invertir los datos. ¿Ya? No muy complejo de hacer en Excel. Y
ahora lo que hacemos, pasamos a analizar los datos, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué pasa? Es que nosotros vemos que esto de acá, que ustedes ven acá, el corte más o menos como que se va a dar en el mismo punto, ya como que se va a dar ahí, pero no sabemos en realidad si se va a dar o no. ¿Qué tendríamos que hacer para saberlo? Ya tendríamos que analizar uno por uno. Tenemos que tomar, por ejemplo, el gráfico azul, ya, o sea, esta línea, ya, pasarla ya a lo que sería la línea Auerbach, y una vez obtenida la línea Auerbach, vamos a poder obtener la ecuación de la recta. Una vez obtenida la ecuación de la recta, vamos a poder calcular, ¿no es cierto? Como ya lo vimos, vamos a poder calcular 1 dividido en km y uno dividido en Vmax. Ya, y cuando tengamos esos datos de Vmax y Km, ¿no es cierto? Luego repetimos el procedimiento con, con el otro, ¿no es cierto? Con el que tiene el inhibidor, calculamos su Km y su Vmax y las comparamos. Ya, si resulta que al tener el inhibidor, la Km varía, ¿no es cierto? O sea, la afinidad de la enzima varía y tal vez se vuelve mayor o eventualmente podría ser menor, pero en este caso, por ejemplo, se vuelve mayor. ¿Ya? Si la KM es mayor, ¿qué va a pasar? Y la velocidad máxima se mantiene, ¿ya? Se mantiene similares, eh, va a ser una inhibición de tipo competitiva. ¿Ya? Y si se altera la velocidad máxima, pero no la KM, va a ser una inhibición de tipo no competitiva. ¿Ya? Entonces, súper simple, pero tienen que hacer ese ejercicio de sacar la KM, ¿no es cierto?, a través de estos gráficos, ¿ya? Y para ello tienen que usar Excel porque les facilita mucho las cosas, ¿ya? O eventualmente, si es que no quieren y quieren hacerlo con la calculadora, también se puede hacer con la calculadora, ¿ya? Y no crean que no es tan complejo, pero necesitan los datos de la gráfica de lineal workbook, ¿ya? Entonces, siguiendo, ¿no es cierto? Ya bueno, aquí ya está la respuesta y dice que el inhibidor corresponde a uno de tipo competitivo, ya porque luego hace los cálculos, bueno, aquí en ese tiempo, ya que yo hice el seminario, lo hice al ojo, ya no llevé a cabo los cálculos, por flojera más que nada, o porque no sabía, ni me acuerdo, pero lo correcto sería para poder obtener una conclusión así contundente, llevar a cabo los cálculos, ¿ya? Pero a simple vista, por lo que se ve y por lo que se intrapola en estos gráficos, es una inhibición de tipo competitiva, ¿ya? Por lo tanto, si es competitiva, no altera la Vmax, pero se altera la Km, ¿no es cierto? Y recuerden que la inhibición de tipo competitiva, ¿no es cierto?, compite por el inhibidor compite por el sitio activo del sustrato. Entonces, como está compitiendo, este inhibidor al unirse al sitio activo va a afectar directamente la afinidad de la enzima. ¿Por qué? Porque esta enzima se va a unir al inhibidor y ya no se va a poder unir al sustrato original. Ya le está unido a este inhibidor. Entonces está afectando la unión de el sustrato a la enzima. ¿Ya? En- Ergo, se está afectando la afinidad de la enzima por el sustrato. ¿Ya? Y la Vmax no se altera. ¿Por qué? Porque eventualmente este inhibidor se puede soltar de la enzima y esta enzima va a seguir llevando a cabo la reacción, ¿no es cierto? Porque no es una inhibición, ya no es una desactivación de la enzima completa total, no que es una inhibición. Entonces esta enzima se puede volver a liberar del inhibidor y llevar a cabo la reacción con el sustrato. Por eso es que no se altera la Vmax, porque eventualmente podría ocurrir que toda la enzima al fin y al cabo reaccione con el sustrato. ¿Ya? No hay ningún problema con ello. Y de hecho, eh, por ejemplo, si alguna patología se produce alguna, estoy inventando, produce algún químico, algún compuesto que actúe como un inhibidor de tipo competitivo, no sé, pues de la enzima amilasa, ¿no es cierto?, que degrada el almidón, eh, ¿cómo se soluciona eso? Simplemente agregando más sustrato. Ya, es súper fácil de solucionar porque lo único que se hace es agregar más sustrato para que la enzima esté más saturada y la probabilidad de unión con el sustrato aumente. ¿Ya? Esto tiene que ver también mucho con probabilidades. ¿Ya? Que la probabilidad de la unión de la enzima con el sustrato va a aumentar al haber más sustrato, ¿no es cierto? Y el inhibidor se va a mantener ahí, pero como hay más sustrato, se va a poder llegar a la Vmax y normalizar tal vez los valores originales, ya en ausencia del inhibidor. Entonces, este tipo de cosas es súper difícil, es súper fácil de solucionar, ¿no es cierto? En el inhibidor no competitivo es un poco es diferente porque no se puede solucionar así como así. De hecho, es prácticamente muy, muy complejo.
Y ya, y antes de terminar, creo que vamos a una parte de esta clase, ¿ya? Ya no vamos a seguir con el seminario, sino que vamos a seguir con esto, que también explica un poco la cinética enzimática, ¿ya? Aquí ustedes ven una curva de progreso de producto versus el tiempo, ¿no es cierto? Lo que yo les explicaba, que la pendiente está representando la velocidad. Ya en cada punto de esta curva de progreso se está representando la velocidad. En ese punto. Eso es una derivada, básicamente. Entonces, acá vemos que a medida que avanza en el tiempo, ¿no es cierto? La concentración de sustrato va a ir disminuyendo y va a ir apareciendo producto hasta llegar a la máxima cantidad de producto que pueda salir, ¿no es cierto? Que va a depender de la cantidad de sustrato que nosotros agreguemos. ¿Qué pasa? Que Linear Book se dieron cuenta que estos gráficos no funcionaban, disculpen, que mecánicamente se dieron cuenta que estos gráficos no funcionaban muy bien, ya para obtener, por ejemplo, datos como la KM, ya de la curva de progreso, no se puede obtener la KM. De hecho, ojo cuando ustedes vean un gráfico y fíjense en las coordenadas, ¿no es cierto?, en el eje Y, en el eje X, fíjense qué dice, porque si es de este tipo de producto versus tiempo, es una curva de progreso. Entonces ustedes no pueden sacar la KM, ¿ya? Si es de Miguel Menten, es decir, de velocidad iniciales versus concentración de sustrato, ahí se puede sacar la afinidad de la enzima por el sustrato que la KM. Ya, entonces nosotros, en el tiempo, ¿no es cierto? Si nosotros agregamos una cantidad de enzima constante, ya, y vamos aumentando solamente en cada tubo de ensayo, en cada uno de estos, un tubo de ensayo, vamos aumentando la cantidad de sustrato, ya, hasta una concentración muy, muy grande. Vamos a ver que las velocidades iniciales, ¿no es cierto? Que esta línea que se ven acá, que está graficando las velocidades iniciales, que es donde se logra la máxima velocidad, va a ir aumentando a medida que aumentamos la cantidad de sustrato. Ya, y nosotros tomamos esos datos y los graficamos. Y esa es la gráfica de Miguel y Mento, de velocidades iniciales versus el tiempo. De velocidades iniciales versus el tiempo, entonces. De aquí, de este gráfico, nosotros podemos sacar la KM y la Vmax. Recuerden que la KM es 1 dividido en la Vmax. Disculpen, la KM es la mitad de la velocidad máxima, ¿no es cierto? Es la concentración de sustrato necesaria para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. La Vmax hace referencia simplemente a cuál es la velocidad máxima que se puede llegar para la formación de producto. ¿Cuánto es el punto, ¿no es cierto? Está pendiente lo más grande que se puede. ¿Ya? Porque esta no se va a volver completamente vertical, va a llegar a un punto que ya no va a pasar más allá. Y ahí es lo que vemos acá, ¿no es cierto? En realidad esta velocidad máxima es solamente teórica, nunca se alcanza. Ya es una asíntota, creo que se llamaba. Eh, nunca se llega en realidad a esa velocidad máxima, pero es un dato que nos sirve para ver otro tipo de cosas. ¿Ya? Pero ese dato está, se puede calcular, pero ¿es alcanzable? No. Ya prácticamente, ¿no es cierto? Haciéndolo en un laboratorio no se alcanza esa velocidad, solamente teórica. Entonces nosotros vemos que cuando tenemos una concentración de sustrato menor, hay una cierta cantidad de enzima y va a haber mucha enzima libre. ¿Ya? Entonces esa enzima libre no va a estar haciendo nada. Entonces, ¿qué va a pasar? Las velocidades van a ser menores a concentración de sustrato menores. ¿Ya? Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Nosotros aumentando la cantidad de sustrato. Mientras más sustrato haya, eh, la enzima que hay en la solución va a estar más saturada, ¿no es cierto? Va a haber mucha enzima convirtiendo este sustrato en producto y esa velocidad va a aumentar. Esto tiene un tope y ese tope es la velocidad máxima, ¿ya? Acá vemos también lo que yo les comentaba la otra vez, ¿no es cierto? Ustedes se acuerdan que la enzima más el substrato formaron el complejo enzima-substrato y luego la enzima más el producto. Y aquí estaba asociada a estas constantes K1, K2, K3 y de ahí sacábamos la Km, ya, y ustedes recuerden la explicación de lo que era la Km y qué significaba la Km. Y aquí lo único que hace es simplemente ir variando, ¿no es cierto? Ir reemplazando datos hasta llegar a esto. Ya que aquí nos explica cómo se saca, cómo se llega a la ecuación, ¿cierto? De Michaelis-Menten, que en realidad, no sé si la encuentro por aquí. Bueno, aquí está la Vmax, ¿no es cierto? Y la Vmax aquí nos dice que depende solamente de la K3, ya de la constante catalítica, eh, que es la que está acá, ¿ya? Y
y de la enzima total. Ya, entonces, mientras mayor sea la enzima total, mayor va a ser la Vmax. La Vmax no depende del sustrato, sino que depende de la enzima. Recuerden eso. ¿Ven? La Vmax depende netamente de la cantidad de enzimas. Si nosotros tenemos una cantidad de enzimas de 0,3 unidades en comparación con una unidad, 0,5, disculpen, eh, la KM no varía. ¿Por qué? Porque no está variando la cantidad la afinidad de la enzima por el sustrato, por lo tanto la KM se mantiene igual, pero lo que varía es la Vmax. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la Vmax solamente depende de la cantidad de enzima que nosotros agreguemos. Entonces aquí se hace una serie de gráficos, ¿no? de cálculo, ¿no es cierto? Llega que B es igual a B max dividido en 2 y eso es la definición de KM, ¿no es cierto? La velocidad máxima dividida en 2, en la mitad de la velocidad máxima. Aquí le explico un poquito de la KM, ya que la KM, una KM menor, hace que la afinidad sea mayor, ya, de la enzima por el sustrato. O sea, una baja concentración de sustrato va a producir una máxima actividad de la enzima. Y hay una KM mayor, nos dice que eh, que la afinidad, ¿no es cierto?, es menor. Como la afinidad es menor, se necesitan grandes cantidades de sustrato para lograr una velocidad máxima de la enzima. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, nos muestran un gráfico de comparación de KMs, básicamente. O sea, disculpen, de Linear-Burke, ¿ya? Actividad enzimática relativa, y eh, concentración de glucosa. Y aquí nosotros vemos la exoquinasa y la glucoquinasa, ambas enzimas clave, por ejemplo, en el metabolismo de la glucosa. ¿Ya? La diferencia es que la glucoquinasa está específicamente en el hígado y la exoquinasa está en todos los tejidos. Todo tejido que se le ocurra a usted tiene la exoquinasa. Tejido cerebral, no sé, tejido nervioso, tejido muscular, todos tienen la exoquinasa. La exoquinasa, si ustedes se fijan en este gráfico, intrapolamos la KM y vemos que la KM es muy pequeña, o sea, se requiere una muy baja concentración de sustrato para que esta enzima funcione a su máximo potencial, ¿ya? En cambio, la glucoquinasa tiene una KM más alta, o sea, tiene una menor afinidad de la enzima por el sustrato. Y ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué? Porque nosotros al, i- al estar en ayunas, por ejemplo, em, el hígado, ya, como hay poca glucosa en sangre, y además está el efecto del glucagón y la baja de insulina, se va a producir que en el hígado la glucoquinasa, como hay menos concentración de glucosa, la glucoquinasa no va a funcionar, porque por ejemplo la concentración de glucosa va a estar en 5, ya en 5. Y en ese 5 la glucoquinasa no funciona, y ahí funciona más la exoquinasa que está en los tejidos periféricos. Y eso va a producir que la captación y la utilización de la glucosa en una condición de ayuno sea favorecida más que nada en los tejidos. Y en el hígado no se va a usar la glucosa, porque recuerden, bueno, no sé si lo han visto todavía, pero en el hígado lo que hace básicamente es tomar esa glucosa y guardarla. ¿Ya? Entonces, cuando está en ayuno, el hígado no va a guardar glucosa. Pero luego de que se come esta cantidad de glucosa, esta concentración de glucosa, la sangre va a aumentar muchísimo. ¿Ya? Y cuando aumenta muchísimo, se va a lograr que la glucoquinasa empiece a funcionar. ¿Ya? Y la exoquinasa ya se va a llegar a su tope y se va a saturar. ¿Ya? Y como ya va a estar saturada, no va a seguir funcionando niveles basales, pero aquí va a estar funcionando principalmente la glucoquinasa. Y todo esto, si ustedes se fijan, es gracias a que tienen KM distintas, ya, o sea, afinidades por el sustrato diferente. Aquí está también un poco más bonito la gráfica del Linear-Burke, ya ahí siempre corta en -1 dividido en KM, 1 dividido en Bmax, ya eso es el corte en el eje Y -1 dividido en la KM es el corte en el eje X, ya. Acuérdense de este gráfico y cómo se construye, que es sumamente sencillo de construir, es el gráfico, ya. Y si nosotros tuviéramos la pendiente de esta recta, lo que nosotros vamos a obtener va a ser KM dividido en Bmax, ya con eso igual eventualmente se podría trabajar y obtener algunos de estos datos. Ya, pero los más relevantes de aquí son, ¿no es cierto?, los cortes, para saber la KM y la Bmax, y para poder hacer los cálculos correspondientes. Ya, ¿hay alguna duda hasta aquí? ¿Algo que quieran saber? ¿Alguna inquietud?
algo de las enzimas, cómo funcionan, cómo se hacen estos experimentos. ¿No? ¿Están seguros? Nada que haya quedado por ahí. Yo por el momento no. No. Igual después seguían dos preguntas más, ya, pero con lo que vimos ahora, ustedes deberían de ser capaces de poder responderlas sin problema, ya, y obviamente tienen que hacer esto también, todo el seminario. Y quería preguntarles si tienen dudas con Excel. ¿Manejan Excel o no manejan Excel? ¿Se ubican en Excel o no? Más o menos, no mucho, la verdad. Yo igual manejo un poco. Sé, sé hacer eso de los gráficos, pero modificar, por ejemplo, los gráficos, ahí no. Solamente crearlo. Ya. Ya, bueno, crear gráficos es súper fácil, ¿no es cierto? Porque lo tiras solito, solito. Para modificar los gráficos, ya en términos de, por ejemplo, ustedes toman aquí, ya si quieren mover ahí, pueden mover ahí, seleccionar, ir seleccionando los datos que quieren, que les tome Excel, ya si no es necesario que se los que a veces uno no quiere todos los datos, sino que quiere algunos nomás. Pero para pedirle al Excel que nos muestre la ecuación de la recta, que es lo que ustedes van a necesitar principalmente para hacer lo de lineal Workbook y calcular la KM y la Bmax. Una vez que tengan el gráfico, que hayan construido esto, ¿no es cierto? Y le hayan pedido al Excel que le- les dé el gráfico, ¿no es cierto? Que mejor se acomode, ustedes se van a este signo más, ya se van al final, línea de tendencia y ponen ahí en la flechita más opciones, más opciones. Y ahí les va a desplegar, bueno, aquí como son dos datos, les va a pedir que seleccionen uno de los dos, ya el que quieren con inhibidor o sin inhibidor, solamente en este caso lo pueden hacer aparte, ¿ya? Entonces, acá ustedes pueden decirle que, ¿no es cierto?, que aparecen varios datos, ya aparecen las opciones de la línea de tendencia, si la quieren agregar. Aquí les pide extrapolar, ya que es buscar algún número y señalar la intersección, presentar la ecuación del gráfico y presentar los valores de R cuadrado del gráfico. Bueno, R cuadrado es simplemente una medida de qué tan cerca están los datos que tenemos de la línea de tendencia. Una aplicación súper rápida de eso. Ya que después lo van a usar y se van a acordar de mí. Eh, Presentar la ecuación de la recta. Ahí está, ustedes la apretan y le presentan la ecuación de la recta. En este caso nos presenta la ecuación de la recta azul, o sea, de la que no tiene el inhibidor. ¿Ya? Entonces ustedes se fijan que es súper fácil. Ya, si saben construir los gráficos, están al otro lado. Si saben hacer las tablas, están al otro lado. Ya no van a tener ningún problema con ello. Ya obviamente pueden hacerlo esto a mano, ya no es necesario que tampoco ocupen esto. Les recomiendo que usen la fórmula y todo eso y aprovechen todas las ventajas que tiene Excel para que se demoren menos. Igual. Igual hasta el momento no hay mucha cosa compleja de hacer en Excel, la verdad. Son todas funciones súper básicas. Ya, así que no creo que tengan problemas. Bueno, en todo caso que tengan algún problema, me preguntan a mí. O pueden buscar también tutoriales en YouTube que está lleno de tutoriales. De hecho, así aprendí yo algo. Ya, pues entonces, hasta aquí llegamos. ¿Tienen alguna consulta con algo? No, lo último me quedó claro y muchas gracias por mostrarlo. Ya, bueno. ¿Alguien? ¿Dudas? Sí, muchas gracias por todo. Me Ya, bueno. sirve mucho. Les quedó más claro lo de las enzimas, ¿no es cierto? ¿Mm? Sí, ya, bueno. Más claro que hacer. Es difícil seguir a ese profe. Bueno, ya pues, llegamos hasta aquí entonces por hoy día y ya nos veríamos la próxima semana para hacer el seminario 4 y ya vamos a empezar con metabolismo. Ya metabolismo de glucosa, creo que glucosa no me empezamos, así que va a estar más relajado que ahora porque con la enzima igual hay que hacer varios cálculos y ese tipo de cosas ya. Cualquier duda,
consulta que tengan, me escriben, ya no hay problema. Yo les voy a tratar de responder lo antes posible. Ya, entonces lo dejamos hasta aquí por hoy día y que estén bien. Chao.